Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite reunirnos esta mañana. Obviamente, gracias a Dios por este tiempo. Obviamente, gracias a Dios por lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él va a hacer, ¿verdad?, en nuestras vidas. Queremos darle gracias a Dios por seguirnos enseñando el tema de cómo fortalecernos en el Señor. La verdad es que, como siempre lo digo, sin Dios no pudiéramos hacer nada. Sin Dios estamos incompletos. Sin Dios estamos sin nada de lo que podamos dar gracias. Al día de ayer vimos el tema del agradecimiento y sabe, el agradecimiento es muy valioso. El agradecimiento es un tema tan hermoso que necesitamos aprender cada día. Buenos días, hermana María, mi hermano José. Un gusto saludarle, un gusto saber que nos acompaña esta mañana. Mientras se conectan nuestros hermanos, queremos darle gracias a Dios por este tiempo. Adrián, buenos días. Gracias por conectarte. Una bendición. Bueno, mientras siguen conectando los hermanos, pues vamos a seguir hablando del tema del agradecimiento. Cómo es que el agradecimiento desata cosas, cómo el agradecimiento disipa las tinieblas, cómo el agradecimiento nos mantiene vivos, cómo es que el agradecimiento nos mantiene cuerdos, cómo es que el agradecimiento nos mantiene en acción para seguir haciendo lo que Él nos ha pedido hacer y nos ha hecho hacer. Ahora, cuando Dios nos dice que le demos gracias, familia, no está insinuando que Él da para obtener algo de nosotros. ¿Sabe? Él no nos manipula con sus dones, con sus regalos, con las cosas que Él da. Él no lo hace para que le demos gracias. Dios quiere que le agradezcamos porque el agradecimiento, ¿sabe? Escuche, el agradecimiento reconoce la verdad sobre nuestras vidas. Y cuando estamos en consenso con la verdad, ¿sabe? Entonces, esta verdad nos hace libres para ver y manifestar la grandeza que Él puso en nosotros como seres a quienes Él ha hecho a su semejanza. Cuando no damos gracias a Dios, escuche esto, en realidad estamos separándonos de quienes somos. Eso es lo que Pablo explica en Romanos 1:18. Nos separamos de quienes somos. Esto es increíble. Necesitamos entender, aprender y recordar quiénes somos. Entonces, familia, el agradecimiento desata quiénes somos. Deme un segundito. Le digo que siempre ocurre algo, pero bueno, esperemos que todo esté bien en esta transmisión. Y pues gracias a Dios por esta palabra en donde Romanos nos explica. Dice Pablo, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con maldad obstruyen la verdad, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les obscureció el insensato corazón. Pablo dice básicamente, familia, que Dios ha estado manteniendo en secreto quién es Él. Conocerlo no es difícil. ¿Me escuchó? Conocer a Dios no es difícil. Conocer de Dios es lo mejor del mundo. Es la cosa más obvia del mundo. Todo lo que hay que hacer es glorificar
como Dios y darle gracias, como está en consenso con la verdad, esta respuesta nos da acceso libre a los vastos tesoros del conocimiento de Dios. Pero sin esa respuesta nuestros pensamientos se vuelven inútiles y nuestros corazones se oscurecen. ¿Sabe? La palabra inútil significa sin propósito. Es algo que usted tiene que entender. La palabra inútil significa sin propósito. Cuando no mantenemos la respuesta de dar gracias en todo tiempo de nuestras vidas, nuestros pensamientos se alejan de nuestro propósito en Dios. Cuando perdemos de vista nuestro propósito, inevitablemente hacemos elecciones que están fuera de las intenciones de Dios para nuestras vidas. Familia, usted y yo tenemos que estar conscientes cada día de que nuestra vida tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dios sabe cuál es ese propósito. Usted debe saber, entender, creer que ese propósito se va a cumplir, pero necesitamos seguir esperando ese propósito cuando nosotros le damos gracias a Dios. Sabemos que ese propósito sigue pendiente. ¿Saben? No es tan fácil, no es tan sencillo darse cuenta que es importante agradecer. Normalmente en la vida son situaciones complicadas, difíciles. El hecho de que nosotros estemos todo el tiempo recordando quiénes somos. ¿Saben? No es sencillo todo el día estar feliz. No es sencillo todo el día estar conscientes de que hay un propósito. No es sencillo porque sin duda hay cosas en el día que nos desaniman, hay cosas que durante el día nos preocupan, hay cosas que durante el día nos ponen a pensar y nos distraen, pero ¿sabe? Es importante que todos los días nos estemos fortaleciendo en Dios a través del agradecimiento. El agradecimiento constante habla de nuestro entendimiento para poder entender, valga la frase, lo que nosotros somos y lo que nosotros esperamos en Dios. Cuando perdemos de vista nuestro propósito, escuche, inevitablemente hacemos elecciones que están fuera de las intenciones de Dios para nuestras vidas. Un corazón oscuro es un corazón que no puede percibir la realidad espiritual. No está movilizado por los deseos y los afectos del Señor y por ende no puede responder a su invitación a una relación que es la fuente de vida. Pablo sigue explicando en Romanos capítulo 1, un corazón oscuro permite nuestros deseos y nos lleva a toda clase de pecados que agradan, escuche, a nuestra carne y degradan nuestra identidad y nuestras relaciones. Los pecados más perversos conocidos por el hombre entraron por una puerta que dejó abierta la ausencia de gratitud. ¿Sabe? Todo pecado entra se abre en esa puerta del tema, escuche esto, la falta de gratitud. Vuelvo a recordarlo. Hablamos el día domingo acerca de la honra. La honra tiene que ver con un tema muy importante. Aquí tengo mis hojitas. Fíjese, el tema tiene que ver con 3 cosas: peso, deuda y valor. 3 cosas: peso, deuda y valor. Hablamos de que el tema del peso tiene que ver con una medición de distinguir algo, una cosa u otra. En este tema de peso tenemos que saber que la honra tiene que ver con mirar a la de otra persona con un peso mayor, ¿ok? Un peso mayor y más grande que en mi propia vida. Dice la palabra que nosotros miremos a la otra persona o a otras personas como más valiosas que nosotros. Entonces, cuando yo entiendo a otra persona, yo la miro con más peso porque yo la tengo que ver con más valor que yo. Cuando yo empiezo a mirar a otra persona con menos valor, ¿sabe? Empezamos a menospreciar, empezamos a no darle el valor que tiene, porque si yo me miro superior, significa que estoy mirando algo inferior. El otro tema de la honra tiene que ver con la deuda.
¿Cuál es la parte de la deuda en la honra? Bueno, entender que Dios me ha dado tanto y tengo tanto que darle a Dios. Entender que en el pastorado, al pastor, a nuestro pastor, le debemos mucho. Y no hablo de finanzas ni de temas de chantaje, sino de temas de que dan mucho por nosotros. En temas de un padre, de una madre, bueno, a un padre tenemos tanta deuda. ¿Sabe por qué? Porque los padres han hecho tanto o hicieron tanto por nosotros. ¿Ok? Entonces, el tema del peso, el tema de la deuda y el tema del valor tiene que ver con darle un significado mucho más importante a la otra persona. Cuando miramos o tenemos estos tres conceptos de una persona, nosotros le vamos a honrar. Porque dijimos en la enseñanza que muchas veces el amor se queda en una pausa. Decíamos, ¿no? A veces los esposos enfadamos a las esposas o las esposas de este lado. Pero, ¿sabe? Un tema de la infidelidad siempre es por una falta no de amor, sino de honor. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, dice la lección que estamos leyendo, los pecados entran por una falta de gratitud. Muchas veces la gente no ha entendido que en los tiempos malos la esposa o el esposo han estado, pero llega un momento de abundancia, de riqueza, y ¿sabe lo que hace mucha gente? Se olvida de esos momentos en donde las situaciones fueron difíciles y ahí permaneció la gente. Entonces, familia, nosotros tenemos que aprender que la gratitud constante, la gratitud diaria, tiene que ver con esta frase de la honra, con esta enseñanza del peso de la deuda, del valor que alguien tiene para nuestra vida. Por lo tanto, mientras entendamos que tenemos una persona valiosa o que tenemos a un Dios extremadamente valioso, que tenemos una deuda inconmensurable de agradecimiento, de favor, de oportunidades, de salud, de tantas cosas que Dios nos ha dado, vamos a mirar a alguien con mucho valor y no podemos fallarle. Entonces, el agradecimiento siempre va a mantenernos en una protección, o del otro lado, la ingratitud va a abrir una puerta donde la ausencia de reconocimiento va a dejar esa puerta para que el pecado entre en nuestra vida. Ahora, la naturaleza purificadora de la gracia, ¿sabe? Es muy interesante. Cómo dar gracias nos mantiene cuerdos y nos mantiene vivos, ¿sabe? Porque se conecta a la fuente de nuestra vida. Se conecta a nuestra fuente de propósito. Tiene sentido que Pablo nos instruya que demos gracias en toda situación. Yo no sé cómo la gente puede mirar esto como religión, si esto es de las cosas más interesantes que podemos ver en nuestra creencia. Una de las cosas que Dios nos enseña, que Dios nos empuja, es que estemos agradecidos y que reconozcamos el esfuerzo de la demás gente. Que le digamos gracias. Gracias por tu esfuerzo. Gracias, Dios, por la oportunidad de conocerte. Gracias por la oportunidad de la vida. Dios, gracias. Por eso tenemos que levantarnos y fortalecernos en el Señor a través de la gratitud. Esto no es religión. Esto, ¿sabe? No es un estilo de vida. Esta es la vida que Dios nos pide, una vida agradecida. Agradecer a Dios en toda situación no es fácil, pero nos conecta a la fuente de la vida. La acción de gracias nos mantiene cuerdos y nos mantiene vivos. Es algo que el día de hoy vamos a estar pues promoviendo, que el dar gracias a Dios nos va a mantener cuerdos. ¿Sabe qué significa cuerdos? Significa que todo funciona correctamente. ¿Qué le parece? Una persona agradecida le funciona la mente correctamente. Pero hay una dimensión específica de dar gracias que es particularmente poderosa en todo tiempo, en tiempo bueno, en tiempo de dificultad, en tiempo adverso, en tiempo de dificultad. Así que familia, el dar gracias a Dios es importante.
Entonces, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán su fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. No permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado, familia, es bueno, todo. Y nada es desperdiciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. ¿Sabe? Una de las cosas que a nosotros nos han preguntado mucho cuando alguien viene a Cristo es ¿por qué prohíben cosas? Una de las cosas que nosotros hemos hecho siempre es que Dios no prohíbe nada. Dice la palabra que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no todo nos conviene. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay tantas cosas que Dios nos ha dado, nos ha hecho, incluso en el tema matrimonial, después lo vamos a enseñar, todas las cosas, escuche, Dios nos las ha dado. Dice la palabra, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Primero de Timoteo 4, 1, 3 al 5, así que léala. La comida era uno de los mayores asuntos controversiales con los que la iglesia del primer siglo luchó, en particular respecto al tema de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Tanto los creyentes judíos como los gentiles temían que esta comida estuviera profanada por haber sido dedicada a espíritus demoníacos. Los falsos maestros de la época explotaban esta superstición y causaban toda clase de división y de división. Resulta curioso que en este pasaje Pablo no desacredita esta superstición ni dice que dedicarles comida a los ídolos no tiene poder. Simplemente dice que combinar la acción de gracias con la palabra y la oración es suficientemente poderosa para desautorizar esta dedicación y crear una más fuerte, es decir, una declaración más fuerte. Una dedicación al Señor dice que la acción de gracias santifica todo lo que usted toca. ¿Sabe? Lo que usted toca, en la acción de gracias usted lo santifica. Por eso es importante el tema de los alimentos y hemos hablado acerca de esas oraciones de los alimentos. Usted no santifica los alimentos bendiciendo las manos del que lo hizo, ni del que lo preparó, ¿sí? Son de esas oraciones que tenemos que estar aprendiendo, que simplemente el hecho de que usted agradezca a Dios por su provisión, lo santifica, ¿sí? La santificación es un tema significativo en toda la Escritura en el Antiguo Testamento y está asociada principalmente a los rituales específicos que Dios percibía para apartar instrumentos, apartar vasijas, apartar piezas, muebles para los sacerdotes que tenían que usar en el tabernáculo de Moisés y más tarde en el templo de Salomón. Después de que un orfebre terminaba de modelar un recipiente para ser usado en los sacrificios, por ejemplo, se le rociaba de sangre del altar. De este modo jamás se le usaba para otra cosa más que para el servicio de los sacerdotes en el templo. Era apartado por completo para Dios y santificado. En el Nuevo Testamento los creyentes son santificados por la sangre de Jesús y separados para Dios. ¿Sabe? Esta parte es bien interesante. Las cosas tienen que ver con el ser separados, el ser apartados para Dios. Cuando usted separa, ¿sabe? Usted santifica. Por eso el tema de los diezmos, de las ofrendas, cuando usted separa, usted lo santifica para hacer eso en acción de gracias a Dios. Separarlo para dárselo a Dios, eso es santificarlo. Eso es bendecirlo. Cuando usted dice, esta casa que Dios me ha dado va a ser para Dios, usted santifica esas cosas y usted agradece a Dios por haberlo separado. Ahora, es importante conocer, entender y perseverar en esa separación, en donde usted no va a ocupar su casa para una borrachera, donde usted no va a ocupar su casa para una fiesta sin Cristo. Usted va a apartar su casa para recibir la palabra de Dios, para anunciar la palabra de Dios, para que en esa casa se cante, se alabe, se adore a Dios
y eso usted pueda bendecirlo, santificarlo y tomarlo en acción de gracias. No sé si me estoy explicando, pero yo quiero que usted ahí donde está, en su casa, en su cama, en su carro, en el trabajo, en la oficina, donde usted está, que usted pueda decirle a Dios, yo quiero santificar mi vida en acción de gracias. Ayúdeme a escribirlo, ayúdeme a ponerlo. Yo quiero que usted escriba esto, quiero santificar mi vida en acción de gracias, porque santificar es apartar, ¿sí? Por eso tenemos que entender, familia, que nuestra vida tiene que ser muy cuidada. No podemos hacer muchas cosas que creemos que podemos hacer solo por ser hijos de Dios. Tenemos que apartarnos de todo mal. Tenemos que apartarnos. ¿Sabe? No puede usted andar en cualquier lado. Usted tiene que cuidarse. Usted tiene que cuidar a sus hijos. Lugar donde no se glorifica a Dios, usted no tiene por qué permanecer. Lugar en donde se celebran las borracheras, las maldiciones, usted no puede estar ahí. Usted tiene que cuidarse siempre en todo momento. ¿Por qué? Porque usted ya fue separado. En el tema, por ejemplo, dice usted se compra un carro, usted lo santifica, en acción de gracias se separa y dice este auto no va a servir para andar paganeando, como pudiéramos entenderlo, si no lo apartamos para Dios. El servicio a Dios, el trabajo a Dios, para poder llevar gente, para poder llevar los instrumentos. Piense en las cosas de Dios para agradar a Dios. Así que esto es muy interesante. Esta santificación es muy poderosa cuando nos convertimos en vasijas que Él quiere usar. Nos convertimos en uno con aquel para el que fuimos creados. Cuando Pablo dice que la acción de gracia santifica la comida, escuche, la comida impura, está diciendo que la separa para Dios y para sus propósitos. Dar gracias cambia la mismísima naturaleza del alimento. Escuche, lo voy a repetir. Dar gracias a Dios cambia la mismísima naturaleza del alimento y lo convierte en algo sagrado. Es decir, que cuando usted ore a Dios, dígale a Dios gracias por estos alimentos. No es solamente esa oración de Dios, gracias por estos alimentos. Por eso le digo, a mí me enoja tanto escuchar una oración por los alimentos como la Dios santifica, Dios te damos gracias por estos alimentos, bendice las manos que los hizo, bendice las manos que los compró y que no nos haga daño. No sabe qué enfado, qué molestia es a mi vida escuchar una oración así. Subestimas el milagro del alimento, subestimas el milagro de la santificación, subestimas el milagro de la provisión. Así que no permita esas oraciones en sus hijos, familia. Enséñeles a orar. Yo trato de hacer eso, de hacer conciencia acerca de nuestras oraciones. Si de un niño no está bien, ¿sabe? De un ministro, de un líder, de un pastor, no puede ser eso. Usted tiene un propósito y tiene que aprender que en la gratitud, por ejemplo, de los alimentos, que es la santificación para usted, para su alimento, para su familia, usted tiene que decirle, Dios, gracias por tu bendición. Tiene que ser algo solemne el agradecer el milagro del alimento cada día. Sean unos tacos, sean unas costillas, sean unos frijoles, sea un banquete. Usted tiene que decirle, Padre, gracias por la bendición. Padre, gracias por este alimento. Dios, gracias por tu provisión. Dios, gracias por el milagro del alimento en mi casa. Dios, gracias por las puertas abiertas para mi casa, para mis hijos. Diga, lo santifico en tu nombre. Porque ese es el propósito de la provisión, santificarla. Y te damos gracias. Deje de decir, y bendice las manos del que lo prepararon. Esa no es ninguna oración bíblica, eso no es ninguna oración para nada. Usted al reconocer la provisión, usted al reconocer el milagro, usted está bendiciendo todo el proceso. ¿Ok? Le digo esto, ¿por qué? Porque le digo,
Dar gracias a Dios cambia la mismísima naturaleza del alimento y lo convierte en algo sagrado. Se convierte en algo tan sagrado que no podemos estar peleando mientras comemos. Se convierte en algo tan sagrado que no podemos estar hablando chisme mientras comemos. Uno de los problemas del cristiano, escuche, es que en la mesa se hablan chismes de otras personas mientras se comparten los alimentos. ¿Saben? A mí me ha tocado en el trabajo, en reuniones, donde tristemente el tiempo del alimento se presta siempre a maldiciones, se presta a esas pláticas sucias de doble sentido en donde uno se siente súper incómodo. ¿Por qué? Porque uno entiende la bendición del alimento, de la bendición de la provisión. Se extiende a cada una situación de las que encontramos, donde encontramos que otros poderes trabajan además del poder de Dios. Escuche, es vital recordar que no todo lo que sucede en la vida es voluntad de Él. Él no causó la crisis que una nación, una persona están enfrentando. Él no puede dar, escuche, Dios no puede dar cosa que no sean cosas buenas, porque Él no provoca eso. Alguien solo puede dar lo que tiene. Dios no puede dar maldad. Dios siempre da cosas buenas. Dios solo da dones buenos porque Él es bueno y solo puede dar obsequios buenos. Entonces, dar gracias a Dios en toda situación no significa decir que la adversidad provino de Dios, pero sí podemos dar gracias en medio de la situación adversa, una dificultad que intenta obstaculizar nuestra fe y destruirnos. Nos permite tomar las riendas de la situación y separarla para Dios y sus propósitos. Cuando damos gracias, el arma del enemigo, ¿sabe?, que intentaba separarnos de nuestro propósito divino, llega a nuestras manos y se convierte en la mismísima cosa que nos acerca más a ese propósito. Jesús declaró que Él nos envía al mundo con una misión. ¿Cuál es la misión que el Padre le dio? Destruir las obras de Satanás. Está en 1 Juan 3:8. Dar gracias logra la justicia divina del reino, ya que el enemigo es destruido. El enemigo, familia, es destruido cuando usted da gracias a Dios. Ya le dije, Dios no da las cosas malas, Dios da cosas buenas porque es lo que Él es. Pero sin duda usted tiene que saber que cuando hay una situación difícil, una situación dura, eso que Satanás pone, eso que atravesamos, ¿sabe?, nos permite tomar esas riendas, en donde le decimos a Dios todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios, todo es para bien. El solo hecho de saber que podemos participar en la destrucción de los propósitos del enemigo, ¿sabe?, deberían movilizarnos para darle gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo nos toma dar gracias a Dios, familia? No nos toma mucho tiempo, pero es algo que usted y yo tenemos que aprender a hacer. Por eso, familia, necesitamos ser entendidos de las cosas en Dios para poderle dar gracias a Dios. Así que, ¿sabe? Cuando usted comparte esta enseñanza, cuando usted comparte las cosas que Dios nos ha dado, nos ha puesto, usted se convierte en esa gente agradecida. Porque dijo Juan y dijo Pedro, no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído y visto. Una persona emocionada, una persona enamorada no deja de hablar, ¿sabe? Yo no sé si usted ha visto una persona enamorada, pero cuando usted ve una persona enamorada no deja de hablar del tiempo, no deja de hablar de esa persona, no deja de hablar de lo que hizo. Usted y yo tenemos que hablar de ese agradecimiento constante y continuo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios es bueno. Yo quiero que usted me ayude a escribir ahí donde usted está, Dios es bueno, porque Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es algo que usted y yo tenemos que meter en la cabeza, en nuestra cabeza y en la cabeza de la demás gente, que Dios es bueno. Y a pesar de lo que vivimos, familia, Dios es bueno y Dios siempre será bueno. Uno de los ejemplos más claros de justicia divina de las Escrituras se encuentra en el libro de Esther. La historia de Amán, quien fue colgado en la misma horca que él había construido para destruir a Mardoqueo.
Más tarde esta justicia se completó aún más cuando Mardoqueo asumió el puesto de Amán en la corte del rey. Lo maravilloso de esta historia es que Mardoqueo no tuvo que hacer justicia él mismo. Simplemente se mantuvo en su foco, en su deber para con el rey pagano y su pueblo. Esta es la naturaleza de la guerra en el reino de Dios. Nosotros no peleamos. Nosotros no peleamos pensando en el diablo. Nosotros peleamos pensando y manteniéndonos en nuestro propósito. Esto es algo que usted debe vivir continuamente. Mantenemos nuestro enfoque en Dios y en su reino. El diablo no puede ser nuestro enfoque. El diablo no puede evitar, escúcheme, ser derrocado por el gobierno de Dios que crece en nosotros. Esto ilustra otra razón por la cual dar gracias es poderoso en momentos de adversidad. Familia, Salmo 104 dice: entren por sus puertas con acción de gracias. Hoy, familia, entremos a sus puertas con acción de gracias. Por eso el tema de la ofrenda es muy importante cuando nosotros reconocemos, escuche familia, nuestra gratitud. Dios, gracias. Es que ese es el motivo por el cual nosotros vamos a Dios, familia, el agradecimiento. Yo voy a la iglesia y le digo: Dios, gracias. Yo sirvo y le digo a Dios: gracias. Yo doy y le digo a Dios: gracias. Hay que hacer algo: Dios, gracias. ¿Por qué? Porque así entramos, dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Si usted no es agradecido, usted no puede entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted hace las cosas por obligación, eso no es hacerla por acción de gracias, eso es hacerlo por obligación, por algo que le fuerza a hacer algo. Usted tiene que servir a Dios en agradecimiento. Usted le tiene que dar a Dios por agradecimiento, no por obligación ni por carga. Por eso dice la palabra que nosotros no podemos dar por necesidad, sino por agradecimiento. Ese es el principio de las ofrendas. A Dios se le da por gratitud, no por obligación, no por exigencia, por gratitud. Y cuando Él ve nuestro agradecimiento, sabe, Él se desprende de muchas cosas para darnos. No, que no sea una obligación darle a Dios, sea gratitud. Entren por sus puertas con acción de gracias. Sabe, las acciones de gracias nos traen a la presencia manifiesta de Dios y nos conecta con lo que Él hace y dice por medio de nuestras circunstancias. Familia, dar gracias a Dios, dar gracias a las demás, entender, ser agradecidos, nos ayuda a establecer nuestro enfoque en Dios. Otra vez, nos mantiene en un enfoque en Dios. ¿Para qué? Para que nuestra percepción cambie de la realidad terrenal a la realidad celestial. Algo que debemos hacer para liberar la fortaleza del cielo en nuestras circunstancias. Por eso es importante las acciones de gracias. Enséñele a sus hijos a ser agradecido. ¿Sí me escuchó? Enséñele a sus hijos a ser agradecidos. Cuando usted les dé algo, enséñeles y dígales: hey. Y los niños van a entender y van a decir gracias. Si usted hace las cosas y no le enseña a sus hijos a ser agradecidos, familia, usted se está metiendo en un problema. Hey, dile gracias. Así yo le digo a las niñas. Oye, te están atendiendo, agradece. Oye, te están dando, agradece. ¿Por qué? Porque si usted no le enseña el agradecimiento, ellos no lo van a hacer. El agradecimiento se enseña, familia. ¿Sabe? Nadie nace, nadie crece sabiendo agradecer. Nadie. Usted cuando ve a un bebé y le da de comer, ¿el bebé qué hace? Se duerme, el bebé no agradece porque el bebé no nace agradeciendo. El bebé nace exigiendo. Y es algo que usted tiene que meterse en el corazón. El bebé nace exigiendo. El bebé nace exigiendo su comida, exigiendo que lo carguen, exigiendo dormir, exigiendo cosas. Y esa es nuestra naturaleza. Si no aprendemos a agradecer, vamos a creer toda la vida que merecemos. ¿Me escucha?
Esto es algo bien fuerte. Vamos a creer exigiendo, cárgame, dame, merezco, debes. Y esto es un problema. Por eso desde pequeños uno le enseña a los hijos a agradecer. Hey, agradece a Dios por eso. Hey, agradece a tu padre, a tu madre, agradece a tus hermanos. Debemos aprender y llevar una vida de agradecimiento, familia, todos los días. Todos los días tenemos algo de parte de Dios, tenemos que agradecer. El agradecimiento, como lo dije en un principio, habla de una mente sana, habla de una mente correcta, habla de una mente entendida. ¿Sabe? Yo conozco gente en el trabajo, gente ingrata, gente que se le ha dado mucho y se va. ¿Sabe cuál es lo peor? Que podemos ver mucha gente ingrata en las iglesias. Recibe, se alimenta, obtuvo trabajo, obtuvo una nueva vida, obtuvo su esposa, obtuvo una casa, obtuvo un préstamo, obtuvo lo que necesitaba en Dios. Dios se lo dio y simplemente se dieron la espalda y se fueron. Usted no sea de esa gente que no entiende la gratitud. El día de hoy usted tiene unos pastores, agradezca a Dios por eso. Tiene la palabra fresca, agradezca a Dios por eso. Tiene amigos, agradezca a Dios por eso. Tiene familia, agradezca a Dios por eso. Porque todo lo que hemos recibido de su mano viene porque a Dios le ha placido dárnoslo. ¿Qué le parece, familia, este tema del agradecimiento rompe todo diseño del diablo? ¿Qué le parece? El agradecimiento rompe. El agradecimiento rompe. Yo quiero que usted escriba eso. El agradecimiento rompe toda obra del diablo. El agradecimiento rompe toda obra del diablo. El agradecimiento es muy importante. La acción de gracias nos mantiene cuerdos. Salud mental. El agradecimiento nos mantiene vivos. ¿Sí? Nos da vida. Así que, familia, agradezca a Dios en este tiempo por lo que Él ha hecho. Bueno, terminamos esta lección y mañana les voy a hablar acerca del progreso personal en nuestras vidas. A veces un conflicto puede ser tan simple como malas noticias. Si comienzan a pesar en su corazón y a crecer más que mi percepción de Dios, que Dios nos guió, de su presencia, si eso no funciona, ¿sabe? Nosotros entendemos que las malas noticias no tienen que cambiar nuestro enfoque de la vida. Que si el dólar, que si el gobierno, que si cada cosa, ¿sabe? Que eso no nos mantenga enfocados en lo que estamos. No puedo simplemente saber en mi cabeza que Él es más grande. Tengo que tener en todo mi ser mi posición y estar consciente de su presencia, de que Él nos da todo. Tenemos que estar conscientes, familia. Cuando mantenemos cerca la presencia de Dios por medio de la acción de gracias, no solo me vuelvo consciente de su habilidad absoluta de invalidar lo imposible, sino que siento el amor radical y su deleite en mí. Al dar gracias a Dios por los dones que Dios ha puesto en mí, ¿sabes? Se presentan esas evidencias que el Padre ha puesto en nosotros. Creo que en Santiago la palabra hablada de dar gracias cuando dijo Dios que Él es nuestra fortaleza, considerémonos muy dichosos cuando tuviéramos tribulaciones, porque dar gracias, escuche, suele incluir hacer un inventario de los dones de Dios en nuestras vidas. Es muy simple. Si quiere descubrir la habilidad de dar gracias a Dios para traer fortaleza en los tiempos difíciles, solo necesita, ¿sabe qué? Hacer un inventario de las cosas que Dios le ha dado para llegar a este punto. Lo voy a repetir. El dar gracias a Dios es recordar que ayer también me libró. Dar gracias que ayer también me suplió. Dar gracias que ayer también hizo un milagro. Ese es el punto del agradecimiento. Recordar que Él es bueno, recordar que Él será bueno. Entonces, familia, Dios nos rodea de su amor, de su aliento, y tenemos que agradecerlo. Una vida agradecida es una vida libre, una vida sana, una vida honesta.
Hay un nivel de vida que podemos alcanzar donde practicamos la gracia como estilo de vida. Un lugar donde recordamos las oraciones respondidas. Cuando llega la dificultad, tenemos un inventario enorme de bendiciones accesibles para acercarnos instantáneamente a la presencia de Dios, así como el gozo y el deleite que Él siente por nosotros. Es una realidad más grande que cualquier acusación, crisis, conflicto pudiera atravesarnos. Cuando aprendemos a vivir en este reino, nada puede alejarnos de nuestro propósito. Incluso, escuche, el enemigo nos ayuda a lograrlo desde la perspectiva celestial. Es razonable dar gracias a Dios en toda situación. Familia, cuando el diablo quiere incomodarnos, es momento de decirle a Dios, Dios, la vez pasada cuando viví algo así o alguien vivió esto, tú nos libraste. Tengo fe, tengo confianza que a pesar de lo que estoy viviendo, tú me sacarás adelante. Que a pesar de lo que estamos viviendo, tú siempre estarás conmigo. Esa es la oportunidad. Cuando Satanás quiere desanimarnos, cuando Satanás quiere estorbarnos, quiere desviarnos, es momento, como dice la lección, de hacer un inventario de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando recordamos esos milagros, volvemos a decir, hasta aquí nos ha traído el Señor y no vamos a volver atrás. Hasta aquí Dios nos ha traído y ha sido por su amor, ha sido por su gracia, ha sido por su misericordia. ¿Sí? Y podemos declarar lo que dice la palabra. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él estuvo, Él está y Él estará con nosotros. ¿Qué le parece? Familia, un abrazo. Viva cada día agradecido con Dios. Cuando usted coma el día de hoy, cuando usted recibe el alimento, acuérdese de esta lección y dígale a Dios, así levante sus manos y dígale, Dios, gracias. Gracias, Padre. ¿Sabe? Yo siempre le he contado esas anécdotas de nuestra vida de recién casados, en donde pues la economía siempre aprieta, ¿verdad? Entonces todavía no teníamos niñas, solo estábamos mi esposa y yo, y el recurso era poco, era corto, y yo recuerdo esas veces donde decía, tengo 30 pesos en esta tarjeta, tengo 80 pesos en la otra tarjeta y tengo 40 en efectivo. Salíamos de la iglesia y decía mi esposa, no te preocupes, ahorita hago de comer. Nos orillábamos, íbamos a la iglesia, regresábamos, pasábamos y comprábamos 2, 3 bistecitos, compraba una naranja, ¿sí? Compraba una latita de frijoles y, ¿sabe? Poníamos nuestra mesita y prendíamos la tele. Entonces ella hacía los 2, 3 bistecitos, hacía los frijolitos con cebollita, con una naranja, hacía agua de naranja, hacía un vasito. Y, ¿sabe? Nuestras oraciones eran esas oraciones donde le decíamos a Dios, Padre, gracias por suplir el alimento, ¿sabe? Y hasta literalmente llorábamos de agradecimiento. Nos tomábamos de la mano y decíamos a Dios, gracias por tu provisión. Gracias por suplir el alimento a nuestras vidas. Donde le decíamos gracias por no dejarnos. Donde le decíamos gracias por tu sustento a nuestras vidas. Sabemos que ayer lo hiciste, sabemos que hoy lo hiciste y que mañana no nos vas a dejar. ¿Sabe? Eran comidas riquísimas. Eran comidas que sobraban y milagrosamente había para cenar. Había comida para el otro día. Y decíamos, sin duda el agradecimiento abre puertas en los cielos. ¿Sabe? Obviamente hay días donde usted puede comer espléndidamente. Hay días donde podemos alimentarnos con lo justo. Pero saben, el agradecimiento nosotros nos movemos en un ambiente sobrenatural porque Dios ahí está en la gratitud. Familia, le amamos, le bendecimos y que hoy usted y yo podamos decirle a Dios gracias. Sabe, muchas veces en el empleo decimos es que es mucho tiempo, es que es mal pagado, pero Dios, gracias por tu provisión, gracias por el trabajo, gracias porque hay sustento en nuestras vidas y sabe, Dios hace muchas cosas a través de nuestra gratitud. Familia, le bendecimos, familia, le mandamos un abrazo, vámonos a la chamba,
Que este día Dios abra puertas para usted. Sea un cielo abierto para alguien el día de hoy. Sea una bendición para alguien. Familia, diga conmigo, somos lo que México ha esperado. Queremos darle un abrazo, pastor, un abrazo a la pastora, hermana Marian, hermano José, un abrazo, Irmita, un abrazo. No sé quién más está conectado, pero un abrazo. Por favor, salúdenos, escríbanos. Y bueno, pues vamos a seguir con estos temas. A las 6:15 de la mañana nos estamos conectando todos los días. Ya llevamos un mes, una semana, levantándonos temprano para compartir la palabra. Un mes. El sábado pasado de verdad intenté hacerlo, pero como estuvimos haciendo talacha en la iglesia, hasta muy de madrugada el viernes para sábado, fue muy, muy, muy pesado. No pude, simplemente no pude. Pero bueno, seguimos haciéndolo. Nos vemos hoy en la noche con las mujeres por Zoom y mañana nos vemos, por favor, temprano nuevamente a las 6:15. Y le invitamos a que usted siga congregándose, no deje de congregarse. Congréguese con gratitud, congréguese con acción de gracias, prepare sus ofrendas, prepare sus alabanzas, prepare sus oraciones, prepare su corazón para recibir la palabra de Dios, que sin duda la palabra de Dios es un regalo para nuestras vidas. Le bendecimos y estamos ahí en contacto. Le invito a que comparta esta enseñanza, dele like. Así que, familia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos darle a Dios de nuestro día? Le bendecimos y nos vemos mañana. Bendiciones.